En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículos del 6 al 12. Hermanos, me sorprende que hayan abandonado tan pronto al que los llamó por la gracia de Cristo y se hayan pasado a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, lo que pasa es que algunos los están turbando y quieren deformar el evangelio de Cristo. Pues bien, aunque nosotros mismos o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que hemos predicado, maldito sea. Lo he dicho y lo repito. Si alguien les anuncia un evangelio diferente al que recibieron, sea maldito. Cuando digo esto, ¿busco la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si siguiera todavía agradando a los hombres, no sería siervo de Cristo. Les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de origen humano, pues yo no lo he recibido ni he aprendido de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 110. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos, en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. Justicia y verdad son las obras de sus manos. Todos sus preceptos merecen confianza. Son estables para siempre jamás. Se han de cumplir con verdad y rectitud. Envió la redención a su pueblo. Ratificó para siempre su alianza. Su nombre es sagrado y temible. La alabanza del Señor dura por siempre. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: Has respondido correctamente. Haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y, al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él, y al verlo, se compadeció, y acercándose, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Y al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré de vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que se cayó en manos de los bandidos? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo que Dios nos enseña consiste en una vivencia plena del amor. Consiste en la justicia y en la misericordia, no en una vida de apariencias. El evangelio que hoy escuchamos
tomado del relato según San Lucas, plantea una pregunta interesante. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué leemos en ella? Le pregunta Jesús a un maestro que conocía la ley, pero quería ponerle una trampa al Señor. Y este maestro responde: está escrito que hay que amar al Señor nuestro Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todo nuestro espíritu, y también al prójimo como a nosotros mismos. La ley, con tantos preceptos que existen, con los 10 mandamientos, como nuestro libro de cabecera, se resume en una palabra: amar. ¿Qué tanto estás amando? ¿Qué tanto logramos amar a Dios sobre todas las cosas? ¿Qué tanto logramos amar a nuestro prójimo? ¿Qué tanto nos amamos a nosotros mismos? Hoy el salmista exclama: grandes son las obras del Señor, son dignas de estudio para los que las aman. Hay que amar a Dios y hay que amar lo que nos enseña Dios. Y si no sabemos qué nos está enseñando Dios, pues pongámonos a estudiar, acerquémonos a la palabra, leámosla, meditémosla, estudiemos la palabra de Dios, porque es digna de estudio para quien la ama. Y no abandonemos el Evangelio. Nos dice San Pablo hoy, le escribió una carta a los Gálatas, pero también nos dice a nosotros: no abandonemos el Evangelio, porque este Evangelio que hemos escuchado no viene de hombres. No es una idea, no es una ideología, es un precepto de Dios. El Evangelio que tú y yo escuchamos es de origen divino. Y el Evangelio no es otra cosa, una vez más tenemos que decirlo, que la vivencia plena del amor. Razón tiene el salmista cuando exclama que justicia y verdad son las obras de las manos de Dios. El Señor envió la redención a su pueblo, rectificó para siempre su alianza. Las acciones del buen samaritano dan cuenta de que no solamente Dios es justo y verdadero, sino que quien se deja transformar por Él también lo es. Más allá de una nacionalidad, más allá de un credo, más allá de una ideología, el que se deja tocar por el amor es capaz de ver en el otro a un prójimo, a un hermano. El que se deja transformar por el amor es capaz de ver cuando el resto del mundo pasa indiferente ante el dolor del ser humano. Y no solamente lo ve con los ojos del curioso, siente compasión, es decir, se deja tocar por dentro a raíz del dolor que experimentan tantas personas. Vence el egoísmo, en otras palabras. El buen samaritano se acerca cuando muchos deciden alejarse, sobre todo en los momentos más difíciles de la vida de sus prójimos. El buen samaritano venda las heridas cuando muchos otros buscan lastimar. El buen samaritano sacrifica su propia comodidad, monta al herido en su cabalgadura y se va él a pie, porque el que se deja tocar por el amor sabe que se tiene que incomodar en ocasiones, pero desde ese amor que siente no le importa dejar sus seguridades para ofrecerlas a los demás. Sí, el buen samaritano le da seguridad al otro. Busca una posada, pero más que buscar una posada, busca ponerlo a salvo. ¿Hace cuánto no pones a salvo a alguien que te encuentres en el camino? ¿Hace cuánto no le brindas seguridad a las demás personas? Incluso se mete la mano al bolsillo. Es generoso, invierte su dinero en la salud de aquel que hasta entonces era un desconocido. La generosidad muchas veces abre las puertas a la experiencia del amor. Y el buen samaritano vuelve porque no se desentiende, vuelve porque no hace un mínimo y se retira, vuelve porque le importa a su hermano, vuelve porque es un hombre que tiene misericordia en su corazón,
Justicia y verdad son las obras del Señor, pero la misericordia es el fruto maduro en las manos de aquel que se ha dejado tocar por el amor. Pero cuando realices todas estas acciones de caridad, de misericordia para con los demás, no andes buscando la aprobación de los seres humanos. Busca la aprobación de Dios. En otras palabras, no te tomes selfies cuando hagas la caridad. Dale gracias a Dios porque ha tocado tu corazón y te ha permitido ser generoso con los demás. ¿A quién estás buscando agradar? Te lo pregunta San Pablo hoy en este texto tomado de la carta de los Gálatas. ¿Buscas la aprobación de Dios o buscas el aplauso del ser humano? Este último es muy efímero. La aprobación de Dios consiste en encontrar la vida eterna. Y es la pregunta que se hace el hombre del Evangelio. ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Pues ama a Dios sobre todas las cosas y ama al prójimo como a ti mismo. Y no te justifiques como aquel hombre que quería justificarse delante de Jesús. Se le olvidaba un pequeño detalle, que Jesús es Dios y conoce nuestro corazón. Y sí, como dice el primer libro de Samuel en el capítulo 16, el ser humano ve la apariencia, pero Dios conoce el corazón. Por eso no vale la pena tomar la actitud ni del sacerdote ni del levita en esta parábola del buen samaritano. No vale la pena asumir la actitud de quien pasa de largo, da un rodeo. No, hay que asumir la actitud de buenos samaritanos. Hay que acercarse a quien está sufriendo, practicar la justicia, vivir desde la verdad, sentir compasión, vivir la misericordia para con los demás. Quien esto hace es porque ya ha tenido una experiencia con lo que Dios nos enseña, con la ley suprema del amor. Amado Dios, hoy sentimos en nuestro corazón el eco de tu voz que nos invita a vivir en la ley suprema del amor. No queremos pensar en otro evangelio, solo tú tienes palabras de vida eterna. Hoy sentimos cómo tu justicia para con nosotros nos invita a abrir el corazón a nuestros hermanos y a practicar la misericordia. Concédenos, Señor, que al obrar del modo que tú nos invitas, no busquemos la aprobación, el aplauso humano, que solo busquemos darte gloria a ti, como corresponde a quienes viven en la autenticidad de los hijos de Dios. Bendícenos y santifícanos en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.